Bueno, y queremos analizar un poco más en detalle la parte técnica, científica de lo que ha sido esta microalga que tantos inconvenientes ha traído a la industria del salmón. Hace 2 semanas atrás, cuando esto estaba recién comenzando, recuerden, hicimos algún tipo de entrevistas también con especialistas de la Universidad Austral. Ahí con la doctora Miriam Seguel, por ejemplo, conocimos esta microalga y los problemas que se suponía iba a generar y que con el correr de los días así efectivamente comenzó. Todo esto básicamente por el calentamiento de las aguas. Bien sabemos que en esta época del año siempre ocurren florecimientos de microalgas. El punto es que esta tuvo un crecimiento exponencial, sobre todo en el seno del Reloncaví, donde quintuplicó prácticamente las mismas cantidades que se apreciaban o se habían monitoreado en el agua de Chiloé. Y esto finalmente derivó en esta mortandad de peces que hoy día algunos hablan de 20.000 toneladas, otros hablan de 60.000 toneladas, va a depender del prisma con cual se mire, porque la evaluación que entregó el gobierno era justamente cuando estaba la última hasta alrededor de las 24.000 toneladas. En total, eso sí, ha generado una cantidad muy importante de elementos adicionales en esta verdadera torta que se ha generado en términos de especulaciones. Están los trabajadores, por una parte, en que han planteado que esta microalga que vemos en pantalla está generando también daño medioambiental, porque hubo una autorización para que parte de esta mortalidad se colocase o se depositase en el mar hacia adentro, obviamente, en el océano. Y recordemos lo que dijo esta investigadora en ese momento, cuando estábamos empezando con este florecimiento de microalgas. Es una microalga que mide alrededor, muy pequeña, que mide alrededor de 20 micrones. O sea, pequeñísimo. Pequeñísimo. O sea, solo visible en el microscopio. Solamente visible en el microscopio. Tengo entendido que es una microalga que no había sido registrada para las aguas chilenas. Han habido otras especies que son similares a esta, que fue en el año 1988, que pertenece al mismo grupo de la Rhaphidophisia, y que mató en 1988, ¿no es cierto?, una alta mortalidad en los salmones. Entonces, esta microalga, que yo tengo entendido que no ha sido registrada para Chile, ni tampoco para el sur, apareció este año. Los primeros registros están en enero de este año, que tengo entendido que primero apareció en la isla de Chiloé. Y luego se fue detectada en el estuario de Reloncaví, donde ha causado un mayor estrago. En general, la Rhaphidophisia en el mundo es un grupo que se caracteriza por matar peces. O sea, las toxinas que ellos liberan, llamo toxinas o sustancias que liberan más que toxinas, de alguna manera tienen que yo no está muy claro el mecanismo de cómo matan los peces, pero la mortalidad cuando ellas están presentes es altísima. Lo que pasa es que esta microalga, al igual que muchas otras microalgas como Alexandrium catenella, que es la microalga que produce veneno paralizante de los mariscos, está descrito en su ciclo de vida que producen quistes de resistencia. Los quistes de resistencia son células, ¿no es cierto?, que se enquistan y que se van al fondo marino. Y estas, cuando las condiciones ambientales, ¿no es cierto?, son propicias, pueden volver a germinar y formar nuevamente un bloom. Si esta especie llegamos a la conclusión que es una chatonela, ¿no es cierto?, está descrito que producen quistes de resistencia. Por lo tanto, si produce estos quistes, puede ser bloom recurrente, porque van a quedar esparcidos por toda la estuario de Reloncaví. Generalmente todos los blooms son de primavera-verano, igual como los de las toxinas son primavera, verano, principio de otoño, pero en invierno no se producen los blooms. Usted mencionaba que tenía entendido de que no se habían registrado este microorganismo particular en aguas chilenas. ¿De dónde pudo venir? ¿Se puede especular acá? O sea, lo ignoro, pero hay diferentes mecanismos de cómo las especies son introducidas, ¿no es cierto?, a diferentes partes geográficas, y una de ellas son las aguas lastres de los barcos.
Oye, ahí plantea que, claro, el agua de los barcos, el lastre, podría ser también la causante de la movilidad de estas microalgas que, tal como también decía Miriam Sillén, llegaron para quedarse y, claro, están presentes en el océano y van a proliferar en la medida en que se den las condiciones. Y una de esas condiciones, por ejemplo, es la temperatura. Pero queremos analizar un poco más en detalle con alguien que ha tenido que trabajar bastantes años en este ámbito. Nos referimos a Adolfo Alvial Muñoz, que es licenciado en Biología con especialidad en Biología Marina de la Universidad de Chile. Es máster también en Ciencias de la Universidad Estatal de Oregon en Estados Unidos, en Biología de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero lo relevante es que estuvo vinculado por muchos años a la industria del salmón como director de Intesal, del Instituto Tecnológico del Salmón, y director técnico de Marine Harvest Chile. En esa calidad lo entrevistamos, porque usted bien sabe, en la actualidad él es director regional de Corfo, pero lo vamos a entrevistar no en esa calidad, sino en su calidad de investigador, de hombre ligado a temas como la corriente del Niño y ecología del fitoplancton. Gracias por estar con nosotros, Adolfo. Un gusto, Juan Osvaldo, y tratar de contribuir a hacer más claridad en la gente de qué significan estos blooms, qué impactos tienen, y contarlo de la manera más directa y sencilla posible para que todos se puedan informar. Partamos justamente por el comienzo. ¿Por qué se producen estos blooms o florecimientos masivos de microalgas? Los florecimientos del fitoplancton, el fitoplancton son microalgas que flotan libremente en el agua y que son la base de la cadena alimentaria. Eso es como para explicarlo. Al fitoplancton se lo come el zooplancton, que también son organismos pequeños, y al zooplancton se lo comen, y al fitoplancton también, las anchovetas, las sardinas, sirven de alimentos para otros peces más grandes, atún, en fin, y esto termina en los tiburones, ¿no es cierto? Entonces, muchos fitoplancton o zonas abundantes en fitoplancton sostienen una cadena alimentaria muy rica. Y en el mar la cantidad de fitoplancton desde luego es enorme y es lo que más capta energía solar para la fotosíntesis en el mundo. O sea, el fitoplancton es esencialmente importante para esos efectos y también captan el CO2 que requieren para la fotosíntesis, de modo que también contribuyen al tema del efecto invernadero. El fitoplancton son algas microscópicas, como lo señalaba Miriam Seguel hace un rato, ella decía 20 micrones, esos son 20 milésimas de milímetro. Un micrón es una milésima de milímetro, para que tengamos una idea. Entonces, o sea, solo perceptible ante un microscopio. Solo bajo un microscopio. Y eso significa que estas microalgas que flotan libremente o que tienen una muy poca capacidad de natación cuando tienen flagelo, fluctúan con los cambios de estación y con los cambios de condiciones ambientales en el mar. En las zonas templadas, como el caso de Chile, o sea que tienen estaciones bien marcadas, como ocurre con todas las plantas en general, cuando vienen condiciones de aumento de la temperatura en primavera-verano, el fitoplancton, que ha permanecido relativamente bajo en cantidad, en concentración por unidad de agua, metro cúbico o volumen de agua, tiene un incremento porque encuentra condiciones favorables, más luz, y si hay nutrientes además disueltos en el agua, entonces puede crecer más rápidamente. Y si eso está acompañado de mezclas verticales importantes, o sea, el agua se mezcla porque hay viento, entonces florecen, proliferan un grupo del fitoplancton que se llaman las diatomeas, que son pequeñitas, que son solo fotosintetizadoras y que no tienen capacidad de natación, o sea, flotan libremente y tienen una estructura que les permite mantenerse en la columna de agua. Pero estos blooms son comunes, las diatomeas suben y se pueden sostener por un tiempo, pero inmediatamente se consumen los nutrientes, digamos, que están en las zonas superiores iluminadas por el sol, caen, porque o caen los nutrientes o se reinicia un proceso de estabilidad en la columna de agua, que hace que empiecen a aumentar otras especies que resisten mejor esa estabilidad que las que no flotan. Entonces aparecen los flagelados que sí pueden mantenerse arriba y se produce lo que se llama sucesión del fitoplancton, que es como la sucesión que ocurre también en la Tierra con las plantas, ¿no es cierto?, o con organismos que colonizan una área, después vienen otros, después vienen otros. Eso pasa también en el mar. ¿Qué ocurre? Que en una primavera-verano normal, se inician las sucesiones, aumentan las diatomeas, viene un periodo de estabilidad corto, se reinician de nuevo periodos de vientos intensos, qué sé yo, vuelve a reiniciarse otra vez con las diatomeas, y entonces nunca avanza la sucesión mucho.
Pero si tú tienes una primavera o verano donde tuviste lluvias fuertes, por ejemplo, que aportaron nutrientes en la zona cercana a la boca, a la zona de los ríos, y moviste la columna de agua y se resuspendieron nutrientes, inmediatamente después vienen días de insolación fuerte que se sostienen en el tiempo, como ocurrió este verano, como ocurrió en acá este periodo, 2016. Entonces la sucesión avanza y tú pasas de diatomeas pequeñitas a diatomeas más grandes que tienen mayor capacidad de flotación, y luego pasas a flagelados, tecados o con acorazados, digamos así, que también pueden resistir bien esa, y puedes llegar a los flagelados desnudos. Desnudo significa ya no acorazados, sino que los que incluso pueden mantenerse mejor en esas condiciones de alta insolación, bastante nutriente, pero de una columna estable, que no está mezclada, sino que está estratificada, donde se necesita poder, para sostenerse, tener la capacidad de natación, de motilidad. Y ahí aparecen estas microalgas que son dañinas o nocivas, digamos. No me gusta mucho emplear el término nocivo porque en realidad tiene como una connotación de castigo, de calificativo, y son organismos naturales. Ahora, esas algas flageladas o microflagelados pueden tener formas resistentes, como esporas resistentes o cistos se llaman, que cuando se acaba el bloom se enquistan y se van al fondo del mar. Y ahí pueden permanecer hasta que hay buenas condiciones de nuevo. Esto es muy parecido al desierto florido, donde hay, ¿no es cierto?, plantas que resisten y acá más cerca, el mismo Chacay. Aquí también. El Chacay tiene Entonces, cuando hay semilla que puede aguantar muchos años. Y cuando hay condiciones favorables, vuelven estos cistos y cuando emergen de nuevo las condiciones favorables, normalmente forman blooms. Blooms porque y ahí viene el tema. Estratificación de la columna de agua, ¿no es cierto? No hay turbulencias en la columna de agua, alta insolación, buena cantidad de nutrientes y alta temperatura del agua. Pueden haber otros elementos, yo estoy diciendo lo que es más común que está asociado a estas proliferaciones, pero esta no es una explicación científica de detalle y eso es lo más usual. Si se sostienen estos días de alta insolación y no son interrumpidos por vientos fuertes que mezclen la columna o lluvias asociadas a vientos fuertes que normalmente es lo que ocurre aquí con temporales, esta situación se prolonga, y cuando se prolonga ya por varios días, el bloom que partió localizado, por ejemplo en la boca de los ríos o en zonas de menor corriente, de menor de movimiento, menor dinámica, claro, entonces empieza a expandirse. Y estas son verdaderas manchas que empiezan a expandirse. Yo recuerdo años atrás la famosa María Café, que era un bloom de algas. En 1988, no sé si tú estabas acá. No estaba, pero bueno, luego después también hubo un bloom ahí en Chiloé. Tuve la suerte de vivir ese bloom. Yo estaba en ese tiempo en la Fundación Chile. Yo estaba saliendo del colegio, de hecho. No tenía para qué decirlo, se me cayó el carnet a mí. Bueno, pero en el año 88, y qué bueno tocarlo, porque en el año 88 hubo precisamente la otra proliferación de algas nocivas más grande que ha sufrido, pero mira cómo cambian las cosas. En ese tiempo, entre paréntesis, se localizó en una zona muy similar a esta. Partió en la parte que uno definiría como Chiloé continental, ¿no es cierto? Así se llamaba antes, claro. ¿no? Y o en la zona carretera austral, para decirlo de otra forma, y en las bocas de esos ríos, después de periodos intensos de lluvia, y como se sostuvieron las condiciones, se expandió hacia el seno Raroncaví y la costa este de Chiloé, mar interior de Chiloé. Pero mira, lo interesante es que las manchas, donde se producían y se concentraban, las altas concentraciones, ¿sí?, en canales o zonas de bahías encerradas donde la renovación del agua es lenta y donde las corrientes en general son bajas. Entonces tuvimos la suerte de ocupar por primera vez información satelital de la NASA en Peldehue, en Santiago en ese tiempo, y mapearla. Y entonces tú ubicabas exactamente las zonas donde y hoy día se cuenta con esa información ya bastante más rápido y sofisticada, y uno puede hoy identificar cómo se van moviendo las manchas, e incluso hay un trabajo que esperamos desarrollar con apoyo de Corfo en Chile, que según el color de las manchas tú puedes saber qué especie está causando esas manchas. Entonces, en el año 88, volviendo un poquito al tema, sobre una cosecha estimada o esperada de 6.000 toneladas, imagínate,
Hoy día hablamos de 800.000, 700.000 toneladas, en ese tiempo 6.000 toneladas, se perdieron 2.000 toneladas. O sea, un tercio. Un tercio de la producción. De la esperada, o sea, claro, a cosecha. Hoy las expectativas, o sea, las proyecciones son equivalentes a más o menos 20-25% de pérdida. O sea, bastante similar. La diferencia está que son miles. Que hoy día el tamaño de la industria significa un impacto muy significativo. Ahora, Adolfo, tomando en consideración y siguiendo tu línea de explicación, claro, aguas tranquilas, donde no haya mucho flujo, efectivamente con alta temperatura. ¿Por qué entonces esto prolifera en el seno del Reloncaví y no en las demás bahías? Porque si bien estuvo en Chiloé, los monitoreos de agua, yo lo decía al inicio, fueron bastante menores en la zona de Chiloé, de la Isla Grande, donde hay una buena parte de la industria, y esto se circunscribe en la mayor cantidad de efectos en el seno del Reloncaví. ¿Qué explicación podría haber ahí? Si la temperatura es la misma, la circulación de agua es muy parecida, etcétera. Lo que pasa es que en zonas como, por ejemplo, el Golfo de Corcovado, la zona central del mar interior de Chiloé, más al sur, el otro sistema de aguas que entran potentes, son verdaderas, si tú quieres, barreras en el sentido de que la dinámica de las corrientes y la profundidad y el hecho de que sean zonas abiertas no permite precisamente que se produzcan estas zonas de aguas muy quietas, muy estratificadas, que era lo que yo les mencionaba recién, y el sistema es mucho más turbulento. Entonces, la renovación, la dinámica del agua hace que además haya más bajas temperaturas. O sea, se coinciden una serie de factores que no son o no terminan siendo favorables para estas microalgas. Y por lo tanto, por eso que la concentración se produce en estas zonas más quietas, con menos renovación. Ahora, Adolfo, con tu experiencia, con el tiempo que estuviste en el INTESAL trabajando para la industria del salmón, cuando se dan este tipo de condiciones, yo me imagino que hay expertos que esto lo pueden de alguna manera prever. O sea, ¿por qué sorprende a la industria de esta manera un bloom de algas en el año 2016, teniendo como antecedente el 88 y con toda la tecnología que hoy tenemos? Mira, yo quisiera destacar aquí gente que trabaja súper bien. Yo es cierto que tengo formación en el área y hice mucha investigación en temas de mareas rojas y este tipo de proliferaciones en mi tiempo más involucrado en la academia y en la investigación. Pero aquí ha habido gente que se incorporó después en un trabajo muy interesante en la zona, como Alejandro Clement, la misma Miriam Seguiel que ustedes la acaban de ver en su entrevista anterior, Georgina Lembeye, Leonardo Guzmán, y gente de Valparaíso, Sergio Avaria, Pablo Muñoz. En Chile hay una tremenda capacidad en ecología del fitoplancton, y en la región también en particular. Esta lección del año 88, la experiencia vivida en el año 88, gatilló que gente como Alejandro, Miriam, Leonardo y otros pusieran atención y trabajaran en investigación más focalizada, no solo en la zona nuestra, sino que en toda la zona austral, donde los fenómenos de marea roja son muy frecuentes, lamentablemente. Claro. Estamos hablando de los flagelados nocivos para los peces, o sea, que son que ocluyen las branquias o causan toxicidad en los peces, como Chatonella. Pero también hay... La marea roja, claro, es una microalga también, pero que genera una toxina y que es dañina para el hombre. Y esas pasan a través de los bivalvos, o sea, de los filtradores, que la concentran, almejas, choritos, ¿no es cierto?, etcétera. Y son otras especies que ya esas son las que forman las mareas rojas. Estas normalmente son de coloración café parda o que sea. Pero hay esos otros dinoflagelados. Y eso está ocurriendo en la zona austral con mucha mayor intensidad, yo te diría, en los últimos 30 años. ¿Por qué? A gran escala. Y eso era, desde luego, sin industria del salmón ni nada por el estilo. Pero eso no solo es acá, es en el mundo entero. Hay gente que dice, bueno, es porque hoy día tenemos más capacidad de investigación como para detectarla. Pero hay gente que la asocia también al cambio climático, un cambio en las condiciones que ha hecho que esto aumente significativamente. En el año 88, cuando se produjo este impacto sobre los salmones, la gente se preocupó de esto. Nosotros desde Fundación Chile, yo estaba en ese tiempo allá, trajimos expertos de Japón, los mejores, de Japón, de Canadá y de Escocia y España, para poder ver cómo abordábamos el tema no solo de peces, sino que también en bivalvo. Hicimos un seminario, participó muchas de las personas que te menciono,
Y salió de eso un manual y una preocupación importante. Uno era monitorear esto y tener sistemas de alerta temprana. Tú no puedes evitar que esto pase, pero puedes tratar de adelantar con modelos, aplicando distintos sistemas de información, puedes advertir que muy probablemente viene. Porque si tú detectas en una zona, déjame decirlo así, una aparición de chatonela, no en niveles de 4.000 células por ml, pero sí en niveles de 500, 300, un especialista como Alejandro va a decir, mire señor, que él está monitoreando entre paréntesis muchos centros, cuidado, las condiciones... Se encienden las alarmas. Se encienden las alarmas. Hay una concentración relativamente alta aquí, viene una condición meteorológica difícil para los próximos días, que ese pronóstico lo puede tener, y por lo tanto, ojo en tal zona, porque la cosa se puede venir encima. Esa capacidad y los programas de monitoreo se adquirió muy rápido. Ahora, pero ¿por qué 30 años después del 88 tenemos esto y no se previó? Partió, pero el monitoreo, sí, yo te diría que Chile tiene, en esta zona especialmente, una de las series de tiempo de monitoreo más importantes del mundo en fitoplancton. ¿Qué es lo que no partió? ¿Qué es lo que no siguió la misma dinámica que tuvo esto? La investigación de sistemas que pudieran ayudar a mitigar estos problemas cuando se producen. Porque tú, claro, puedes detectar que está la alga nociva ahí, que muy probablemente se va a expandir, encienden las alarmas y ¿qué hacen los centros? Se han probado muchas cosas. En el 88 ya se intentó sumergir las jaulas más al fondo, porque estos blooms se concentran en los normalmente primeros 5, máximo 10 metros. Y ahí es donde está el problema. Si tú bajas los peces, puedes mantenerlos fuera de la zona de riesgo. ¿Y hoy día no se pueden mover esos peces? Bueno, ese es el tema. En el 88 se intentó y fueron un fracaso prácticamente todas las experiencias, excepto algunas, cuando se movieron horizontalmente las jaulas para sacarlas de la zona de riesgo, en otros casos se hundieron, pero había muy poco conocimiento y los sistemas fueron, como tú te puedes imaginar, hechos como se enfrenta a una emergencia. Los peces se murieron al final porque se aplastaron unos con otros, se clavaron, como ocurre en pesca, en las redes, y esto anduvo muy mal. Se probaron arcillas, porque las arcillas tienden a dosar, digamos, el fitoplancton y lo llevan al fondo, al nocivo. Se probaron sistemas de oxigenación dentro de las jaulas, que son, yo te diría, de los que anduvieron mejor. Se pusieron luces arriba para que se mantuvieran en la noche las microalgas arriba y los peces pudieran mantenerse abajo. Se paró la alimentación. Tú sabes que cuando se alimentan, los peces suben a alimentarse y suben a la zona de mayor riesgo. Y es ahí donde se llenan las agallas. Entonces, lo que te quiero decir es que esa línea que se inició con medidas que se adoptaron en medio de la situación vivida en el 88, no continuó. O sea, no continuó en el sentido de entender que esto, que era un fenómeno natural, podía volver a suceder en esa magnitud y que si sucedía, ¿cómo iban a estar adaptadas nuestras jaulas para responder? ¿Cómo se reaccionaba? Entonces, excepto esfuerzos muy puntuales, hay gente que trabajó, como Daniel Vega, un sistema que él le llamó de surgencia, que lo que hace, o hacía en ese tiempo, era tomar aguas de abajo, o sea, Adolfo, perdón, la subía y generaba una mezcla de agua. Con tu experiencia, tú me estás diciendo que 30 años después, prácticamente, de ocurrido un fenómeno similar en nuestra zona, ¿la industria no aprendió de cómo enfrentarlo? La industria aprendió una parte, que era el monitoreo y la alerta temprana, y entender cuáles son las especies nocivas, más o menos cómo se distribuyen. Identificar al bandido, y las zonas de riesgo, claro. Porque eso sí que está más o menos identificado. Y yo diría que ese ha sido un muy buen trabajo. Pero las medidas de mitigación, una vez que se produce... ¿Pero cómo enfrentarlo? No está. Yo diría que no. Y lo estamos viviendo hoy día. Y lamentablemente hay algunas que sí pueden funcionar mejor que otras y algo logran mitigar la situación, pero para enfrentar la situación a mayor escala con buenos sistemas no están. Así es. Bueno, y eso es la situación que se está viviendo hoy día y que está generando, además, porque hoy día ya estamos en un tema medioambiental, hay muchas organizaciones pendientes de lo que está ocurriendo, porque ¿qué se hace con esta cantidad tan grande de toneladas de peces muertos? Algunos en su momento se pudieron llevar a Concepción para convertirlos en harina de pescado, pero el resto es pescado podrido, como lo vemos en esas imágenes,
con mucha denuncia de trabajadores de la industria que dicen que además se está transportando todavía en estas fechas en embarcaciones que no están adaptadas. Y ahí viene el miedo al ácido sulfídrico, a temas nocivos, y que efectivamente esto se está convirtiendo ahora en un tema medioambiental porque se dieron las autorizaciones para colocar estos peces, alojarlos en el mar afuera, 60 millas de la costa. Pero ellos dicen ese traslado no se está haciendo adecuadamente y este tema ya está tomando otros ribetes. Hay organizaciones que están demandando, que se están yendo a tribunales, etc. Y el tema, como tú bien señalas, Juan Osvaldo, hay que pararlo antes. O sea, cualquier medida de mitigación de esto no pasa porque hayan más embarcaciones capaces de transportar los peces, porque finalmente el cuello de botella va a estar en la capacidad de las plantas. Entonces, logística insuficiente para enfrentar esto y la cosa no va por ahí. La cosa va porque las medidas que se tomen en el mar. ¿Y qué medidas? Porque esto es importante. Yo personalmente pienso que hay que enfatizar. Hay que enfatizar el trabajo en jaulas que estén en condiciones de moverse, de poder desplazarse hacia el fondo, en mi opinión, y que puedan escapar de las zonas de mayor riesgo. O sea, cuando más al fondo es menos microalga. La microalga tiende a estar entonces tú bajas eso y hoy día hay sistemas de alimentación sumergidos que también te permiten ni siquiera parar la alimentación de los peces. Esa es una vía, pero para eso, mira lo que tiene que ocurrir, es que las jaulas estén ubicadas en zonas de mayor profundidad. Para estar ubicadas en zonas de mayor profundidad significa que la salmonicultura tiene que desarrollarse mar adentro, digamos, salir de la zona tan estrictamente costera, porque si tú no puedes bajar la jaula fuera de la zona de peligro. Y el programa, ahora toca con lo que estamos haciendo, y el programa estratégico del salmón precisamente trata de apuntar para fortalecer, entre otras cosas, la acuicultura más de zonas expuestas. Yo no digo oceánica porque no se trata de ir al océano con las balsas jaulas, pero sí de liberar la zona oceánica, de salir de la zona más costera para que dos cosas. Uno, puedan tenerse opciones como la que te señalo, y otra porque esas aguas más expuestas no tienen los riesgos de concentración, hay más corrientes, de fitoplancton, hay evidentemente más movilidad del agua. Bueno, interesante todo este tema, Adolfo. Yo creo que ha sido bastante instructivo verlo, además de una persona que ha trabajado muchos años en el área, pero además que trabajó dentro de la industria del salmón. Y eso es un tema que mucha gente que hoy día se pregunta por qué es tan vulnerable la industria. Claro, tuvimos el problema del virus ISA. Ahora tenemos esta floración de microalgas y algunos ya incluso van más allá y comienzan con teorías medias conspirativas o incluso no creyéndole a la industria. En un momento incluso no se le creyó que estaba pasando aquello. Bueno, yo creo que ya es ahí donde creo que es muy interesante y oportuno cuando ocurren cosas como esta, que los niveles que toman decisiones en todos los ámbitos recurran a los especialistas, recurran a la gente que entiende y que ha vivido alguna vez una circunstancia como esta. Creo que se le facilitaría la vida a todos, generaría transparencia y a veces la transparencia puede ser ingrata, pero nunca va a ser malo saber por qué pasan las cosas, cómo pasan las cosas y cuáles son las proyecciones. Claro, porque es muy raro que ocurra por primera, o sea, siempre hay algún antecedente previo de algo parecido. Ahora, Adolfo, antes de despedirte, muchos se preguntan qué va a pasar con esto. ¿Seguirá, aumentará, disminuirá? ¿Qué tiene que ocurrir para que esto se frene? Hoy estamos a 16 de marzo y lamentablemente el pronóstico meteorológico para los próximos días no es muy favorable. Eso no quiere decir que necesariamente vaya a continuar en la misma magnitud y dinámica que traía el fenómeno, pero sí que hay una probabilidad de que se expanda y que pudiera en algunas zonas intensificarse. ¿Por qué? Porque se van a mantener condiciones de calmas, de vientos, de insolación alta, de alta radiación solar, y eso puede significar no solo que se sostenga esta especie, sino que pudiera ocurrir que emerjan otras, especialmente en la zona sur, que ya está pasando, al sur de Quellón, que afectan a los bivalvos. Yo creo que me habría encantado tener una proyección meteorológica mejor, pero es la que hay. Entonces, yo lo que podría señalar es que estemos alerta, tratemos en este minuto de hacer todo el esfuerzo logístico necesario para evitar que este impacto sea más serio
especialmente en las zonas de cultivo, porque si en las zonas de cultivo seguimos generando impactos, pueden venir como consecuencia otros problemas. Esta es materia orgánica que se puede descomponer en la jaula y eso podría traer desde luego enfermedades que nadie quisiera que vuelvan a ser una situación. Esto podría tener otro tipo de consecuencias si no se trata bien el cómo se trabaja con hay que sacar los peces y a veces aquí hay siempre un compromiso entre una cosa y otra. Uno puede tomar una solución que no es la ideal, pero sin duda alguna es mejor que lo que puede estar ocurriendo en la zona costera, que tiene también impacto sobre la gente, las poblaciones cercanas, cuando tienes un cuello de botella tan serio como el de las plantas y eso. Entonces, yo diría que es súper importante que tengamos presente lo que nos viene. Y lo otro, en el más largo plazo, la lección es, tenemos que hacer más investigación y desarrollo y más innovación en este tipo de cosas en la industria, no solo en esta industria, nos pasa en Chile, en muchas industrias. Por eso tiene que ocurrir primero el hecho y después recién vemos la solución. No podemos ser reactivos, tenemos que cambiar el switch y darnos cuenta que frente a los riesgos tenemos que ser bastante más proactivos que lo que somos. Claro, y este tema de las microalgas sin duda también ha generado este año que la marea roja, como nosotros la llamamos, esta toxina, que también es una microalga, como decíamos, haya avanzado de la barrera natural, que es el corcovado. Este año está en el sur de Chiloé, la zona de Quillón y alrededores, y ha generado también un impacto ahí hacia la otra industria, que es la mitilicultura y los trabajadores del mar, en este caso los pescadores artesanales. Las microalgas no solo se pueden, y es buen punto el tuyo, a veces las barreras naturales se pueden vencer y las microalgas pueden ir más allá ya por cuestiones logísticas. Mencionaba Miriam hace un ratito atrás el tema de las aguas de lastre, o sea, las aguas que traen los buques para, claro, perfectamente la pueden y que de repente se descargan, ¿no es cierto? Entre paréntesis, ese es el más probable origen de la chatonela aquí. La chatonela se presentó originalmente en Japón, en blooms que afectaban los cultivos de peces allá, y al tiempo después apareció acá y lo más probable es que haya sido por aguas de lastre. Y hay trabajos científicos hechos sobre cómo se habrían desplazado especies por aguas de lastre de un punto del mundo a otro. Eso también tiene que ser un tema. Hay que tratar las aguas de lastre. Correcto. Hacer más investigación aún en lo que es la industria y con el tema de las microalgas. Bueno, Adolfo Alvial Muñoz, gracias por estar con nosotros. Un gran gusto, Juan Osvaldo, gracias por tu invitación y espero muy sinceramente que esto haya contribuido a explicar a la gente un poco mejor lo que significa el bloom, el origen de los blooms y la pega que tenemos por delante.